Bueno, buenas noches, Germán, Jorge. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy en vista que los demás compañeros no se han conectado. No sé si es que cualquiera de los dos me confirma si es que está viendo lo que les estoy compartiendo. General, sí, o sea, yo estoy con un teléfono móvil. Esta ¿Ya? mañana. Entonces, no, es muy pequeña la pantalla, pues no, es algo. Ya, pero sí se está visualizando entonces para los No, sí, demás. eso sí, 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 sí. Ya, ya, gracias, no, gracias mejor. Ya, gracias. Ya, bueno, comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el transporte de carga marítima internacional. ¿Ya? Vamos a partir diciendo que este medio de transporte es utilizado para el traslado de bienes, servicios, mercancías de un país a otro por medio de diferentes tratados o acuerdos aduaneros, los cuales se encuentran existentes, ¿ya? Tenemos lo que es el comercio internacional, esto se realiza por medio de transporte marítimo, aéreo o terrestre, ¿sí? Entonces, qué vamos a trasladar dentro de estos diferentes medios de transporte? Son cargas, encomiendas, vamos a trasladar a personas, ¿sí? Todos estos medios de transporte se encuentran regulados por lo que son la OMA, la OMC y también lo que son los Incoterms. Ya a la OMA podemos decir que es la Organización Mundial de Aduanas, la cual va a ser un organismo que se encuentra de manera internacional dedicado a lo que son ayudar a los países que se encuentran dentro de los mismos a cooperar y poder establecer comunicados entre ellos para que se desarrolle todo esto en lo que respecta a la materia aduanera, ¿ya? La OMC, como conocemos, es la Organización Mundial del Comercio, y esta es la única organización internacional que se ocupa de las normas, las cuales van a regir en lo que respecta al comercio internacional entre los diferentes países. Y tenemos lo que es la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional. Esta fue fundada en el año de 1919 y su objetivo es informar a través de su sitio web a los diferentes países y también poder actuar en favor de los intereses empresariales, promoviendo el comercio y las inversiones dentro de los mismos. Dentro de esto también tenemos lo que son los Incoterms. Los últimos son los Incoterms del año 2020, ¿ya? Estos rigen a partir desde el 1 de enero del 2020 y regula todo lo que son las importaciones y las exportaciones que se encuentran regulados dentro de los mismos. Es importante también mencionar que estos Incoterms son una serie de normas las cuales se encuentran aceptadas y reconocidas por todo el medio internacional. Estas ayudan a establecer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones entre el comprador y entre el vendedor, en este caso importador o exportador, ¿ya? En todo lo que se refiere a lo que son los intercambios comerciales que indican la condición en la que se va a realizar la venta o la importación de un producto o mercancías, ya las diferentes mercancías que puedan ser trasladadas. Ya, desde la creación de estos Incoterms, siempre se revisan periódicamente para poder irse adaptando a las nuevas evoluciones, a lo que existe en el mercado en la actualidad, ¿sí? Esto tomando en cuenta que los cambios se van a tener en cuenta en lo que respecta a lo que es el comercio internacional, ¿ya? Eso es lo que son las regulaciones. Tenemos las personas del transporte. Dentro de esto es importante mencionar que debemos conocer cuáles son las funciones de las personas físicas y las personas jurídicas, como mencionábamos en la anterior clase, y cuáles son las que intervienen en los distintos tipos de transporte internacional. Como tenemos el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte terrestre por carretera y el que se realiza mediante el ferrocarril. Dentro de lo que... Jorge, ¿me puede ayudar, por favor, con su micrófono? Se encuentra encendido. Gracias. Ya, dentro de lo que respecta al transporte marítimo, tenemos las personas que se encuentran involucradas, son el capitán, el cargador, el consignatario, el estibador y el fletador. Capitán, la persona que se encuentra a cargo de un buque; el cargador, la persona que se encuentra responsable del embarque de la mercancía, ¿sí? Lo que se está transportando. El consignatario es la persona encargada de recibir la mercancía a bordo. El estibador es la persona que se encuentra encargada de lo que es acomodar o organizar la mercancía que va a ser transportada. Y el fletador es quien contrata el transporte del buque y obviamente el uso del mismo. Dentro de lo que respecta al transporte aéreo,
Tenemos el agente IATA, que es el agente de carga aérea. Esto más o menos como hablábamos en la anterior clase, en el transporte terrestre es el OTM. Ya dentro del transporte aéreo también tenemos lo que son las compañías de manipulación aeroportuaria. Son quienes ofrecen y ofertan todos sus servicios, ¿sí? En lo que respecta a lo que es todo lo que es la carga, su transporte y almacenamiento. Y dentro del transporte terrestre por carretera tenemos al operador o agente de transporte, que es el OTM y el distribuidor de cargas. Y dentro del transporte terrestre por ferrocarril tenemos al operador ferroviario, ¿ya? Dentro del análisis operativo del medio marítimo, podemos mencionar que fue y sigue siendo el medio de transporte por excelencia más utilizado, ¿ya? Y este se mueve mueve en el mundo alrededor de 3 millones de toneladas anuales de mercancía, ya que por su gran capacidad, es muy utilizado, siendo este el medio de transporte que tiene mayores posibilidades de transportar grandes pesos y volúmenes de mercancía, ya puede ser sólida, líquida, a granel, habiendo en los últimos tiempos aumentando su velocidad, ¿sí? Entonces, tampoco lo podemos comparar con el transporte aéreo, pero sí podemos mencionar que este es uno de los más utilizados por su capacidad y por su costo, a comparación de lo que respecta al transporte aéreo. Además de este medio de transporte marítimo, como les mencioné, es el que oferta tarifas más económicas en relación a los otros medios de transporte, ¿ya? Para analizar lo que respecta al transporte marítimo, podemos analizar las dimensiones y las características de un buque. Aquí tenemos algo básico, que son las partes del buque, ¿sí? Aquí tenemos un buque y sus partes. Como podemos observar, dentro de lo que respecta a la vista de costado de un buque, tenemos lo que son la eslora, la aleta, la quilla, eh, la mura, el costado, cuál es el calado. Esto desde la vista del costado, que es la imagen que se encuentra al lado izquierdo, ¿ya? Podemos decir que la aleta, como ustedes pueden tomar en cuenta y mirar, es la parte del costado que se encuentra del buque. La mura es la parte de los costados del buque en donde esto siempre se va a estrechar para formar la proa. Y los costados son los lados de cada buque del casco que se encuentra ahí. Y la quilla es la pieza principal estructural de la parte que está formando el buque. Ya esto va desde la proa hasta la popa. Y la eslora es la longitud exactamente de todo el barco. Y en la otra parte podemos ver de la parte frontal la popa, el estribor y la proa. ¿Qué es la popa? Es la parte posterior de un buque, en este caso de la nave que estamos viendo. La proa es la parte delantera, con la cual va a cortar siempre el agua. Y a babor significa, cuando se habla de a babor, se habla del lado izquierdo de la embarcación, mirando desde la popa hasta la proa. Y de estribor hablamos del costado derecho del navío, siempre mirando desde la popa hasta la proa, ¿sí? Que quede claro lo que es proa y popa. Proa hace referencia a la parte delantera y popa es la parte posterior de un buque o de la nave, como podemos observar. ¿Cuáles son las características de estos buques? ¿Ya? Transportan fundamentalmente carga de manera internacional, tienen gran capacidad de carga, es ideal para carga pesada y no perecederas, pero con costos fijos elevados. Es flexible también, ¿por qué? Por la disponibilidad que se tiene de buques de distintos tipos de carga, dentro de esto lo que son cargas sólidas, cargas líquidas, cargas a granel, y sus precios de fletes establecidos en un ámbito ya se encuentran estandarizados en su competencia. Las formas habituales de contratación son el fletamento de línea regular. ¿Y cuál es su principal ventaja? Es que tiene una dependencia de factores muchas veces incontrolables para las empresas, ¿ya? Eh, la modalidad del transporte marítimo y sus servicios, ¿ya? Como podemos ver, tenemos los servicios que pueden ser regulares y eventuales. Dentro de lo que respecta al servicio regular, está la unidad de flete y los factores que influyen. En la unidad de flete tenemos que analizar cuál es el peso de la mercancía que yo voy a transportar, cuál es el volumen que debe ser tomado en cuenta para, según eso, elegir el buque que va a ser utilizado y la unidad comercial. Y en los factores que influyen son cuál es el producto, cuál es la ruta que voy a tomar, la ruta óptima, el valor comercial y el tipo de servicio.
Otra de las ventajas es que es un servicio regular, continuado y eficiente, ¿ya? Los usuarios siempre cuentan con cotizaciones de fletes aceptables, uniformes, fijos y razonables de manera estable, es decir, que no va a variar entre las varias empresas que ofertan este servicio de transporte el valor, ¿sí? Siempre va a ser un valor estándar. Se evita la guerra de fletes entre las distintas compañías navieras y existe un trato igualitario para lo que son las embarcaciones. Una desventaja de lo que respecta al transporte marítimo. Las desventajas para el usuario radican en que los mismos no tienen posibilidades de no tienen poder de negociación, dado que el carácter oligopólico que reviste dentro de lo que respecta al transporte marítimo no les permite realizar negociaciones dentro de las tarifas del flete. Como les mencionaba, son tarifas que ya se encuentran casi establecidas y no pueden entrar en negociación. Otra es que el nivel de los fletes es superior al de los buques. Dentro de los tipos de buques tenemos lo que son la carga general, la carga granel y la carga refrigerada. La carga granel. La carga granel es la que se transporta en abundancia y esta es trasladada de forma abundante y sin embalaje, ¿ya? Esta se estiva directamente en lo que son las bodegas de los buques en grandes compartimentos especiales, los cuales ya se van a encontrar siempre acondicionados dependiendo de la carga que va a ser transportada. La carga dentro de estas puede ser sólida, como pueden ser abonos, pueden ser granos comestibles, fertilizantes, minerales, entre algunos otros. Cuando hablamos en cambio de carga líquida, hacemos referencia a lo que es el petróleo, a los lubricantes, a la gasolina, entre otros. Y lo que son también la carga que son de gases, puede ser el gas propano, el butano y otros más. A lo que hablamos de lo que es carga refrigerada, hablamos de la mercancía perecedera, ¿ya? Dentro de esto, cierto número de productos o de mercancía, especialmente se involucran lo que son los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sufren una degradación natural y de forma normal en sus características físicas y químicas, ¿ya? En la mayoría de estos casos se requieren ciertos medios de preservación y siempre deben estar controlados la temperatura en la que van a ser transportados para poder mantener sus características siempre originales, ya sean de su sabor, de su color, entre algunas otras, ya siempre garantizando la forma de que puedan ser conservados en buenas condiciones durante la movilización o el trayecto que realice el buque hasta llegar a su destino final, ¿ya? Entonces eso es lo que se debe garantizar el productor hasta el consumidor. Dentro de los productos también perecederos, también encontramos lo que son las frutas, encontramos lo que son las verduras, la carne, sus derivados de la carne, lo que son los mariscos, los productos lácteos, incluso dentro de estos también se toma en cuenta lo que son las flores, necesitan cierto nivel de temperatura para poder ser transportadas y que lleguen en óptimas condiciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es la carga general. Allí se encuentran los químicos, lo que son los cementos, los minerales, maderas, entre algunos otros. Los tipos de buques. El buque espacial o multipropósito. Este por lo general es un buque petrolero. Ya estos buques petroleros son buques cisternas, los cuales transportan crudo. Estos se diferencian de los buques generalmente de carga por las características técnicas, tales como son la estanqueidad del petróleo, la resistencia estructural que debe tener para poder transportar el mismo y los sistemas de bombeo para la carga y descarga del combustible que se realice cuando ya lleguen a su punto de destino. Los buques especiales o de perforación, ¿ya? Como su nombre lo indica, este buque de perforación sirve para perforar en las profundidades marinas, en aguas que van desde los 500 hasta los 3000 metros de profundidad, ¿ya? Además, este buque sirve como una plataforma para poder realizar varios trabajos, ya sean de mantenimiento o de instalaciones en los diferentes campos petrolíferos. Tenemos lo que son los buques de carga pesada. Como podemos ver, son como plataformas que sirven para transportar contenedores
de las diferentes dimensiones que podemos tener. Los buques de carga pesada. Aquí en la imagen pueden darse cuenta que incluso está un buque petrolífero. Ya tenemos los buques graneleros, como les mencionaba, para transportar los granos, los buques portagabarras, los buques roll-on, roll-off. Esto pues, generalmente a estos tipos de buques lo conocemos como con el acrónimo RORO, ya en inglés, que significa roll-on, roll-off. Todo esto sirven para cualquier tipo de transporte que se refiera a lo que es cargamento rodado. Especialmente en lo que son vehículos, ya sean automóviles, camiones, vehículos industriales, entre los otros. Ya este sistema de transporte marítimo se beneficia ya que posee rampas tanto presentes en el barco como ya fijas en tierra para poder realizar el desembarque de los vehículos que se encuentran dentro de los mismos. Y a su vez ayudan porque hacen práctica y segura la carga y descarga de los vehículos que van a ser transportados, ¿ya? Desde su punto de origen hasta su punto de destino. Aquí tenemos otras imágenes de los buques roll-on, roll-off. Como pueden ver, ahí están las rampas para que puedan acceder los vehículos y de la misma manera, cuando ya lleguen a su punto de destino, puedan ser desembarcados. Tenemos los buques portacontenedores. Ahí, como pueden ver, es como una plataforma en donde van apilados los contenedores de 20 teus y de 40 teus. Aquí están otras imágenes de los buques portacontenedores, los buques multipropósitos, no simplemente se dedican a transportar los contenedores, sino diferentes cosas más. Los buques Panamax y los buques Post-Panamax. Los buques tanques que almacenan, como les mencionaba, el petróleo, almacenan gas, ¿ya? El 24 Equivalent Unit, ¿ya? Estas siglas son TEU, los acrónimos, el acrónimo para el 24 Equivalent Unit. Esto significa una equivalencia en 20 países, ¿ya? Representa una unidad de medida de capacidad inexacta de transporte marítimo. Es decir, para lo que respecta a los buques portacontenedores y los terminales portuarios para contenedores. Esta se expresa en lo que refiere todo a contenedores. Ya una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. Por eso existen los contenedores de 20 teus y de 40 teus. ¿Ya? Es una caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferido fácilmente entre las diferentes formas de transporte, tales como son los buques, los trenes y camiones. Es decir, la articulación entre el transporte marítimo y el transporte terrestre. ¿Cuáles son las fases del transporte marítimo? Existen distintos tipos de carga. Pese a esto, no todos los procesos de manipulación de mercancías en puertos o a bordo de los buques presentan diferentes fases. Siempre va a ser necesario poder conocer las fases dentro del transporte marítimo debido a que la responsabilidad sobre las mismas y sus costes formará parte de las cláusulas de los contratos que se realice por el fletamento de la mercancía. Dentro de esto tenemos lo que es el manipuleo, la carga, la estiva, la desestiva y la descarga. ¿Ya? Aquí podemos ver que tiene que ver los Intercoms 2000 con la contratación marítima de charter. Ya, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se hace. Dentro de los Intercoms hablamos todo, como les mencionaba, referente a lo que, a cómo se va a realizar el transporte de la mercancía, ¿sí? Como les mencionaba, los Intercoms son las series de normas que son aceptables y reconocidas internacionalmente que establece las características y cómo se va a desarrollar el traslado de la mercancía desde el vendedor hasta el comprador. ¿Ya? Entonces, como podemos ver en la primera imagen, tenemos lo que es la carga, la estiva, la desestiva y la descarga. Otra manera se realiza simplemente analizando cuál es el medio de transporte y la estiva. Entonces, son las maneras en las que se puede realizar los contratos. Depende qué actores y qué es lo que se vaya a contratar. ¿Qué tienen que ver los Intercoms con la contratación marítima de charter? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es el FIOS y el FISLO. ¿Qué es el FIOS? Este es libre y se encuentra dentro. La estiva es libre y el tramado y puesto en forma del buque significa que tanto la carga como la descarga de las operaciones de estiva están libres
de cargo por el armador, es decir, entonces no se encuentran dentro de las responsabilidades del armador. El FIOS. Además de los conceptos propios del FIOS, están excluidos lo que son los gastos de trimado, operaciones complementarias del estiva, que consisten especialmente en el acondicionamiento de ciertas mercancías para poder ser trasladada por el medio marítimo. Y el FISLO, dentro de este se toma en cuenta lo que es el flete cotizado, que no incluyen las operaciones de carga y estiva, la descarga en condiciones de línea. Esto va a estar siempre a cargo del armador. Aquí tenemos un conocimiento de embarque, de Maersk Line, ¿ya? La confección, por ejemplo, de la compañía naviera, su agente marítimo, el capitán del buque, cumple con ciertas características, como es la prueba de la existencia del contrato de transporte y las condiciones en que se han pactado el mismo, es decir, cómo se desarrolló, en qué se quedó en la negociación entre la persona que está importando el producto con la persona que está enviando el mismo. Prueba de que la mercadería ha sido puesta a bordo y también debe acreditar la titularidad de la mercancía. Es un título de propiedad transmisible por endoso. Dentro de las principales compañías navieras podemos tener a Maersk Line, a MSC, que es Mediterranean Shipping Company, tenemos a Hapag-Lloyd, a Sing, COSCO, entre algunas otras, ¿ya? Son las principales líneas navieras que existen de manera internacional. Ahora, vamos a hablar lo que respecta a la transporte de carga internacional por el medio aéreo. ¿Cuáles son las mercancías transportadas generalmente por avión? Son las cuales necesitan ser transportadas de manera urgente, mercancías de alto valor, mercancía que es restringida para otros medios de transporte. Dentro de lo que son las mercancías urgentes, tenemos las perecederas, que son las flores, los alimentos, como les mencionaba, las legumbres, las verduras, medicinas, vacunas que necesitan ser transportadas de manera rápida, repuestos de vehículos, artículos de vida corta, que pueden incluso llegar a ser mercancía peligrosa, ¿ya? Dentro de la mercancía de alto valor están los metales preciosos, computadoras, repuestos, máquinas, obras de arte, obras de exposición, ¿sí? Entonces, garantiza un mayor nivel de seguridad que los otros medios de transporte. Entre los artículos varios tenemos lo que son restos humanos, animales vivos, artesanías, textiles, helicópteros, barcos, autos de carrera. Y en lo que refiere a mercancía restringida, está lo que es mercancía peligrosa, los productos químicos o incluso que pueden llegar a ser radiactivos. Tenemos dos tipos de aviones, tenemos de pasajeros y de carga. Dentro de los pasajeros se encuentra el B737, que son los Boeing, tenemos los Airbus, y dentro de los de carga son todos los que terminan con la combinación en F, específicamente es para transporte, en este caso, como les mencionaba, de aviones mismo, helicópteros, vehículos, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que nos puede presentar el transporte aéreo? Las ventajas son directamente para el cliente, embarcador y receptor, y también nos ayuda a lo que respecta el tráfico aéreo. Para el cliente, embarcador y receptor, ¿qué nos garantiza o qué ventaja presenta para los mismos? Presenta un alto nivel de velocidad, la seguridad al momento de transportar la carga, el tiempo, obviamente es un poco elevado, pero nos garantiza que nuestra mercancía llegue en óptimas condiciones en un tiempo corto. La frecuencia de los mismos, es decir, que por ejemplo, yo puedo contratar el servicio del transporte aéreo en puede ser 2, 3 veces al día, tiene mayor frecuencia que el transporte marítimo, ¿ya? Los destinos son ilimitados, desde el que tiene mayor acceso a nivel internacional, la capacidad que tiene de transporte para grandes volúmenes y los costos versus el tiempo. Tengo unos costos altos, pero el tiempo es menos, es decir, mi mercancía va a ser transportada en alto costo, pero va a ser entregada a tiempo, entonces yo puedo obtener ganancias de eso. En lo que refiere al tráfico aéreo, tenemos que es un transporte extraordinariamente rápido, tiene un alto índice o grado de seguridad, existe una red de vuelos internacionales que pueden llegar a cubrir todo el mundo
siendo este el transporte aéreo el transporte que garantiza, como quien dice, el primero en poder acceder a todos los lugares, y sus tarifas son regulares. Otra de las ventajas es el tiempo, la competitividad, porque se tiene un alto índice de los inventarios, existe mayor financiamiento y su embalaje. Dentro de lo que respecta al manipuleo de la carga, es decir, cuando yo voy a realizar la carga dentro de mis unidades de transporte aéreo, es que existen documentos que respaldan los mismos y también nuestra mercancía se encuentra segura y tenemos gran cobertura en el mercado. Las desventajas que presenta el transporte aéreo son la capacidad. En esto no podemos comparar con el transporte marítimo, que tiene mejor capacidad para poder transportar. Por ejemplo, como hagamos referencia a lo que son los contenedores. Entonces yo no voy a poder transportar 100 contenedores en un avión como lo puedo realizar en un buque. Otra de las desventajas es que las cargas a granel no pueden ser transportadas de manera segura dentro de los aviones, como sí puede hacer en el transporte marítimo. Los productos de bajo valor unitario, y también otra de las desventajas es que muchas de las veces dentro de los aviones no pueden ser transportados los artículos peligrosos. ¿Cuáles son los pilares dentro del transporte aéreo? Son tres. Tenemos lo que es el recurso humano, el vehículo, en este caso que es el avión dentro del transporte aéreo, y el aeropuerto, es decir, el punto en donde yo voy a hacer mi carga y mi descarga de lo que esté llevando, así sean personas, mercancías o bienes. El esquema actual del transporte aéreo internacional, tenemos a la línea aérea, tenemos el exportador y el importador, el agente de carga y el agente de rampa. El agente de rampa es la persona que se encuentra dentro de lo que es el aeropuerto. El exportador y el importador es el agente de aduana, y el agente de carga podemos decir que se encuentra encargado de las funciones de lo que es la terminal aeroportuaria, es decir, el almacenamiento de la mercancía que se debe realizar. La explotación comercial del transporte aéreo también puede realizarse directamente por cada compañía, por colaboración entre las diferentes compañías existentes o por agencia. Al hablar directamente por cada compañía, podemos llamar a esto una venta directa. Al hablar de la colaboración entre compañías, es una venta interlineal, es decir, en donde ya incluyen más de una sola compañía. Y por las agencias, la venta se hace a través de empresas especializadas, conocidas estas como agentes IAP, ¿ya? Son las personas que van a representar a una agencia, y su intervención significa aproximadamente el 95% en el valor de la carga mundial que va a ser transportada por vía aérea. ¿Cuáles son las funciones de las agencias? Las funciones de estas agencias aeronáuticas se encargan de la preparación de la mercancía para su aceptación en el transporte. También son las encargadas de realizar todo lo que son los documentos, los seguros, la recogida y la distribución previa o posterior al vuelo. Es decir, son las personas encargadas de llevar desde la empresa que está enviando la mercancía hasta el aeropuerto, embarcar en los aviones y a su vez desembarcar y distribuir hasta la persona o la empresa que en este caso vendría a ser el importador. También otra de sus funciones es el despacho aduanero de importación o de la exportación. Son las personas que van a estar encargadas hasta que llegue a su punto de destino. Otra de las funciones es la preparación de los documentos de transportes aduaneros. En este caso van a ser establecidas por los seguros, por los documentos de respaldo, tanto para el importador y el exportador, la selección de las tarifas más convenientes para el usuario, ¿ya? Entonces las agencias tienen que analizar cuál es la tarifa que más le conviene a la persona que está importando para poder entregar su mercancía. También van a seleccionar la ruta y la aerolínea. Entonces aquí se va a analizar si es que tenemos que hacer paradas intermedias, o sea, escalas, y tratar de que la mercancía pueda llegar en óptimas condiciones y en el tiempo menor. También están autorizados a realizar por la IATA, que es la Agencia Internacional de Aviación, para poder actuar en nombre de las compañías aéreas, y pueden emitir conocimientos aéreos también los mismos. Los organismos aeronáuticos internacionales tenemos
la Organización Internacional de la Aviación Civil, ICAO, o la IATA también. Tenemos que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Dentro de lo que es Ecuador, el órgano regulador, el organismo que se encuentra encargado de regular y controlar todo lo que respecta al transporte aéreo es la DAC, que es la Dirección General de Aviación Civil. Ya este organismo es encargado de las regulaciones, de realizar los controles y de realizar también, impartir las disposiciones a los diferentes aeropuertos dentro de lo que respecta al Ecuador. Ahora vamos a analizar lo que es el transporte terrestre y transporte multimodal. Ya analizamos lo que es el transporte marítimo, el transporte aéreo. Ahora vamos al transporte terrestre y el transporte multimodal. El análisis operativo del transporte terrestre por camión. Ya, vamos a analizar. Podemos decir que este medio de transporte siempre se caracteriza por tener tarifas muy económicas, a comparación de lo que es el transporte marítimo y el transporte aéreo. El transporte terrestre, que se lo realiza por camión, es más rápido y permite el fraccionamiento de consolidación de cargas. Entonces, yo puedo fraccionar mi mercancía que va a ser, que llega desde un país X en transporte marítimo. Yo puedo fraccionarlo y dividirlo en 6 camiones, entonces mis contenedores pueden ir en 6 camiones diferentes y es ahí en donde yo estoy fraccionando mi carga. Es ideal también para transportar contenedores, dependiendo de sus dimensiones, para 20 o 40 TEUs. Dentro de lo que es el transporte terrestre también voy a utilizar documentos. Ya, el documento de transporte tenemos aquí, podemos observar, estos documentos son emitidos por las empresas de transporte terrestres específicamente, rescatados que son de carga y cooperativas de transporte autorizadas por las aduanas nacionales para el transporte internacional de mercancías. Los datos que se encuentran establecidos y consignados dentro de estos documentos de transporte constituyen siempre la declaración jurada comprometiéndose a que el transportista pueda entregar la mercancía en el lugar designado y en el tiempo establecido dentro de los plazos cuando se realizó la contratación del mismo servicio, ya respetando siempre las rutas habilitadas que ya se encontraban dentro de lo que se realizó en la negociación. Dentro del transporte terrestre también tenemos lo que es el ferroviario. ¿Cuáles son las principales ventajas de este? Son su gran capacidad, pudiendo competir incluso con el marítimo, el buen grado de penetración en el territorio, es decir, los accesos que tiene, cuál es su flexibilidad, que pueden transportar desde pequeños paquetes hasta grandes containers. Y es un transporte adecuado para enormes lotes de carga, como por ejemplo son los coches también. Esto más en países europeos en lo que respecta al transporte ferroviario. Y sus desventajas son que se requiere de un mejor empaque, debiendo permitir manipulaciones externas. Entonces no cuenta con un empaque, un embalaje adecuado para que pueda ser transportado a las mercancías dentro de estas unidades de transporte. Y generalmente existe la falta de mecanismos de competencia y excesiva dependencia de su gestión en lo que se refiere al sector público. Los documentos para el transporte ferroviario. Aquí tenemos el documento que es de conocimiento, la Carta de Porte Internacional de Transporte Ferroviario. Este documento contempla o ampara el transporte ferroviario de mercancías entre los países firmantes de acuerdo de transporte del Cono Sur, que vale decir que se encuentra Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, este documento va a ser emitido o es entregado por la empresa de transporte que sea ferroviaria, una vez que hayan recibido la mercancía por su posterior transporte, es decir, si es que fue entregado por medios de transporte terrestre como son los camiones, se constituye un documento probatorio de la existencia de un contrato de transporte, más no acredita la propiedad de la mercancía, es decir, simplemente están cumpliendo con el traslado de la mercancía, pero no acredita la propiedad de la misma. Ya, el DIV o DTA va a amparar siempre y va a contemplar de manera principal lo que es la salida o el ingreso de un solo vagón, y la internación de la unidad de transporte va a autorizar hasta la aduana de destino, es decir, hasta su punto final, en donde la mercancía debe ser entregada.
Dentro del transporte terrestre también tenemos lo que es y se contempla el transporte por tuberías. Este generalmente se utiliza para productos derivados de lo que es el petróleo y también para lo que es el gas natural. Sus principales características es que este transporte por tuberías es un poco lento, tiene un flujo continuo de sustancias de alta viscosidad y hay distintas normativas gubernamentales con las que su implantación es compleja. Es decir, no es tan habitual, es necesario en ciertos puntos, pero como se les mencionó, hay distintas normas gubernamentales con las que no es fácil que pueda ser su implantación de una manera tan aceptada. Con eso terminaríamos por la clase de hoy. Hemos analizado lo que es el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte terrestre o multimodal. Tal vez alguna duda hasta aquí. Ahora yo voy a preguntar ya mismo. Álvaro, dentro de las partes del buque, cuando lo mirábamos de costado, teníamos lo que es, voy a poner la imagen. Teníamos lo que es la quilla. ¿A qué hacía referencia la quilla? Álvaro, ¿me puede escuchar? No. Jaime Andrés, ¿usted me escucha? Tampoco. José Cholango, ¿usted me escucha? Dígame, ingeniera, disculpe. Saludos, Jaime. Ah, a ver, Jaime. ¿Qué decíamos que era la quilla? Esta parte de aquí del barco. La que le estoy indicando. Usted hizo referencia que era la columna vertebral. Es la parte estructural del barco. ¿Y de dónde a dónde va? Se supone que del extremo, donde está aquí la proa, ¿De la proa hasta dónde? hasta la parte de atrás, hasta... De proa a... Aquí tienen imagen, ustedes mismos tienen imagen. Ah, la popa, perdón. Exactamente. Ya, entonces es la parte estructural de un buque que va de proa a popa, proa, que es la parte delantera, y la popa es la parte posterior de del mismo buque. A ver, profe, ¿sí? perdone, Inge, tenía un problema, no podía activar el micrófono. Ah, ya, a ver, Álvaro, es ¿no es cierto? Sí. A ver, usted, ayúdeme con qué era la eslora. La eslora es lo que tenemos aquí en imagen. Sí. ¿O no escuchó lo que tenía interferencia cuando yo explicaba eso? Tal vez corresponde a la parte guía, a la parte más alta del buque. Ya, no. La eslora en sí es la longitud que tiene desde la proa hasta la popa del buque. Ya, no es la parte, es la dimensión, ¿ya? La longitud del barco, ¿ya? Bueno, creo que para todos estuvo claro, la materia no estuvo tan compleja en lo que respecta a lo que es transporte aéreo, más se basa en cuáles son sus principales características, cuáles son sus ventajas, sus desventajas de cada uno de ellos. Entonces, tal vez alguien tiene alguna pregunta y si no, daríamos por terminada la clase del día de hoy. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Álvaro. No sé si están de acuerdo los compañeros, tal vez, pero, o sea, la mayoría, de que si nos pudiese ayudar con el tema del cambio para la prueba inicial, para la nota 1. Lo que pasa es que estamos colocados para este día sábado, la prueba. Entonces, ¿Ya? no sé si se dará el día sábado o se corre un día hasta el día lunes, entre semana. O sea, hablo por mí porque tengo trabajo los fines de semana, entonces se complica bastante. No sé si será el mismo caso de algunos compañeros, entonces. Por eso tratar de a través de usted con el instituto
conversar para el cambio de día, si es que está de acuerdo la mayoría, por supuesto. El problema es bien difícil. Yo anteriormente lo he tratado y ya están seteadas las fechas. Ahí lo que debes hacer es pagar una multa. Ellos te cobran una multa por cambiarte la fecha. Es todo lo que te pueden hacer. Bien, al menos a mí me han dicho eso. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ya dentro del instituto ya se encuentran programadas las fechas y lo que sí puede ser movido eran las sesiones en vivo, más no lo que son las fechas de las tareas o de las lecciones que se encuentran para que ustedes puedan dar en la plataforma. Entonces eso ya se encuentra planificado. Con todo, yo hablo hoy tarde con lo que es departamento académico para ver si es que se puede, pero no sé si es que los demás tal vez, si es que la departamento académico me dice que sí se puede mover la fecha, los demás también estén de acuerdo. ¿O solo es su caso? No sé los demás. Buenas noches, ingeniero. No creo que había problema por mi lado. Con tal de facultarle, digamos, ahí al compañero por su trabajo. Claro, eso le digo. Entonces, o sea, yo hablaría con departamento académico. Si es que departamento académico aprueba y puede poner, mover la fecha, entonces quedaría para la próxima semana. Pero en el caso de que ya me digan que no se puede, entonces ya se mantendrá la fecha que está ahí dentro de la plataforma. Lo que yo, ¿alguien más, alguna duda, algo más que decirme? Si no, para dar por terminada la clase del día de hoy. ¿No? No creo, Entonces, ingeniero, agradecerle a usted. no, mejor, espero que les vaya muy bien, estudien y ya después veremos cómo nos va en los promedios finales. Que tengan una buena noche y hoy, más tardar, ya les califico la primera tarea. Buenas noches, ingeniero. Gracias, igual, hasta luego. Gracias, ingeniera. Ya, hasta luego.